Muy bien, y ha sido un día muy complicado ayer para el Ejecutivo porque se desarrolló un operativo que incluyó la casa del hermano de la presidenta de la República. Ahora vamos a ver de qué se trata. Ayer teníamos algunas ideas un poco vagas, ahora que se conoce la solicitud fiscal al juez que autoriza finalmente los allanamientos, se entiende mejor de qué se trata. ¿Qué dice la Fiscalía? Algo muy sencillo. Santibáñez vendía influencias, entre otras cosas, en la Policía Nacional del Perú. Es una acusación muy concreta, en realidad son 4 acusaciones muy concretas, sobre Santibáñez liderando una organización criminal para vender desde ascensos hasta servicios de la Policía Nacional a particulares. Y esto incluye un servicio a Nicanor Boluarte, el servicio de crearle un arraigo laboral con uno de los clientes de Santibáñez, al cual además se le prestaba el servicio de recuperación de su mina. Vamos a ir al detalle. Pero políticamente lo más importante ayer fue un comunicado del Consejo de Ministros respaldado con una conferencia de prensa del Consejo de Ministros, donde Dina Boluarte parece, luego en un discurso lo veremos, haber perdido también toda sensación de realidad. Porque el Tribunal Constitucional la protegió a ella. Ella no puede ser allanada, pero su familia sí. No hay una protección a la Sagrada Familia. No son la Virgen, San José y el Niño. La policía y la fiscalía han desarrollado ayer este operativo. Un fiscal se ha presentado ante un juez y el juez le ha dicho: tengo esto. Yo creo que acá hay causa probable, autorice usted el allanamiento. Y el juez no autorizó todo lo que le pidieron, ¿ah? Porque le pidieron la oficina del monitoreo que queda en Palacio de Gobierno y el juez ahí dijo no. Pero la protección a la presidenta de la República no se extiende ni a sus familiares ni a sus ministros, que han sacado, de nuevo pónmelo por favor, un comunicado diciendo que esto es un abuso, que la inviolabilidad del domicilio. ¿Cuál inviolabilidad de domicilio? Se volvieron locos todos. Se supone que hay abogados en ese gabinete, ¿no es cierto? Condenan estos actos, ¿no? Están generando inestabilidad. ¿Cuál inestabilidad? La Fiscalía está persiguiendo el delito, ¿ok? El delito. No les gusta la persecución del delito. Eso es otra historia. Acá no hay un problema de inviolabilidad de domicilio. Efectivamente, un allanamiento siempre es excepcional. Y se quejan de que Nicanor Boluarte sea un tercero vinculado. Después vamos a ir a eso. ¿Por qué está vinculado a esto? Pero lo increíble es que este comunicado del Consejo de Ministros incluye al ministro de Justicia, el señor Santibáñez, que es, como decimos, el líder de la organización criminal. Por favor, encabeza organización criminal desde el Ministerio del Interior. Y eso que ven ustedes abajo en la fotito son sus socios. Pero él encabeza. Percy Tenorio Gamonal, muy importante personaje en toda esta trama, que además de haber sido su cliente y coronel en retiro, es abogado, ¿no es cierto? Y tenemos al señor Máximo Ramírez de la Cruz y otro servidor público que se llama Iber Torres Pariona. ¿Ok? Entre otros. ¿De qué se trata esto? Vamos a ver todos los delitos, por favor, el cuadro, para que se queden todos más tranquilos. A ver, hecho 1. Esto es sacado del texto de la Fiscalía. Presunto favorecimiento ilícito en la adecuación de términos de referencia dentro de la Defensoría del Policía del Ministerio del Interior. ¿De qué se trata esto primero? De que se contrate al señor Percy Tenorio como abogado de 5 policías que tenían derecho a la defensa por un monto total de $100.000. Bueno, ustedes dirán, ¿cuál es el problema? Los policías están abogados, el señor Tenorio es abogado,
Entonces, muy bien, les toca pues atender a sus colegas policías. El problema es que el señor Percy Tenorio no tenía las, capacidades establecidas en los términos de referencia para defender a estos 5 generales. ¿Ok? El señor Percy Gabonal no tenía los años de experiencia, no tenía el estudio que tenía que tener, etc. Entonces, ¿qué hace el señor Santibáñez, coludido con el señor Percy Gabonal? Cambia los términos de referencia. Cambia los términos de referencia para que lo contraten a él. ¡Wow! Ahí tenemos colusión. Segundo hecho. Cobros indebidos a cambio de la permanencia de generales. Un general de apellido Villalón pagó $20,000 por quedarse, para que no lo pasen al retiro. El ejecutor de esto también es este hombre de confianza, Percy Gabonal. Acá está. Bien claro, ¿eh? Pago de sobornos de generales de la policía para que continúen en sus posiciones. Increíble, ¿no? Coima. Hecho 3. Presunto favorecimiento ilícito en beneficio de la mina El Dorado a cambio de contraprestaciones económicas y otros. Es decir, movilizar Policía Nacional para proteger los intereses de estos señores, Franco Parodi Llanela y Gianfranco Meza Lisier, que son los que solicitaron los servicios del señor Santibáñez, y esto implicó la interferencia de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional en Ayacucho. Por eso se allanó también ayer. Pero no solamente eso, sino que como eran gente de confianza en la mina El Dorado, se decidió que había que crearle un arraigo laboral al señor Nicanor Boluarte para que no sufra prisión preventiva. Entonces el señor Nicanor Boluarte comenzó a frecuentar la oficina del señor Percy Tenorio, que es un hombre clave acá, para aparecer como consultor de la mina El Dorado, como un acto de favor. Por eso dice contraprestación económica y otros. ¿Ok? Estos empresarios con este señor Percy Tenorio, esa es la hipótesis fiscal, yo me remito a lo que dice el fiscal, se coludieron y entre otras contraprestaciones incluyeron al señor Nicanor Boluarte, crearle un puestito de trabajo figurado para que se considere arraigo laboral. Y finalmente presuntas acciones de encubrimiento real en favor del hombre clave de la red criminal, que es Santibáñez. Santibáñez desaparece una serie de bienes, su computadora, sus teléfonos, etc. ¿Y se los da a quién? Al señor Percy Tenorio. Y luego recupera todo esto luego de que lo allanan. En marzo, ¿se acuerdan que lo allanan? Ahí no había nada, no encontraron nada. De ahí va y viene. Miren, el señor Santibáñez, algún dato debe haber tenido de todo esto. Porque esta resolución judicial que autoriza estos allanamientos tiene que de fecha 2 días antes de la juramentación. 2 días antes de la juramentación. Y era un dato que no teníamos en el radar. Nosotros decíamos, ¿por qué Dina Boluarte ha escogido al señor Santibáñez, ¿no? ¿Para qué? Bueno, había cierta urgencia. Todos estos hechos, hay que decirlos, ocurrieron cuando Santibáñez era ministro del Interior. Por lo tanto, son delitos ejercidos o cometidos en el ejercicio de su función. Tiene la protección constitucional del antejuicio. Por eso que no se ha allanado nada, porque él, particularmente Santibáñez, tiene que ser procesado en una Fiscalía Suprema. Todos los demás no. Ojo, tiene otro camino. Una Fiscalía Suprema que inicia la investigación y luego pide al Congreso, a este Congreso, que le levanten la inmunidad. Porque tiene beneficio de antejuicio. Cosa que la Fiscalía no ha hecho todavía. Creo que en ninguna de las 12 carpetas anteriores, porque sabe lo que va a pasar en el Congreso.
lo que pasa en el Congreso con los funcionarios de este régimen. Los protegen, como ya sabemos. A ver, ¿qué más tenemos? Titulares de la República. Juan José Santibáñez usó su cargo para direccionar contratos por $1.000.000, $200.000 o un poquito más, para coronel en retiro. Eso es lo que les contaba, ¿no? 5 órdenes de servicio para ofrecer a policías investigados por las matanzas ocurridas en diciembre de 2022 y en marzo del 2023 contra el gobierno de Dina Boluarte. Y la Fiscalía señala que el intermediario fue este otro abogado del estudio de Santibáñez, Marco Antonio Palacios Mesa, otro de los implicados. Siguiente, por favor. ¿Qué más ha hecho el señor Santibáñez? Reapareció ayer a las 7:30 de la mañana. Nosotros estábamos por salir al aire, así que dimos cuenta de lo que dijo. ¿Pero qué dijo? No dijo nada de los allanamientos, no dijo nada de la red criminal. Salió y dijo: Vizcarra regresa a Barbadillo. ¿Ah? Miren, el sábado, cuando juramentó Santibáñez, estamos jueves, creímos que el gobierno estaba desesperado para, ¿no es cierto?, tapar un poco el abuso que se estaba cometiendo con Vizcarra. ¿Ok? Entonces lo hacen juramentar para que ya no hablemos de Vizcarra, pues hablemos de Santibáñez. Y ayer sacaron a Vizcarra de nuevo para que hablemos de Vizcarra y no hablemos de Santibáñez, ¿no? Exactamente a la inversa. El sábado era hablar de Santibáñez pero no hablar de Vizcarra y luego fue hablar de Vizcarra para no hablar de Santibáñez. Podemos hablar de las dos cosas a la vez, por si acaso. Pero el hecho es que Vizcarra regresó a Barbadillo. ¿Renunció el jefe del INPE? No. ¿No era que Barbadillo no existía, que ese penal no existe? ¡Qué vergüenza! ¿Renunció? No, no renunció. ¿Lo sacaron? No, tampoco. ¿Hizo mal? Claro que hizo mal, pues. Reitero, los presos no son paquetes. ¿Ok? Tú lo sacas acá, lo pones acá, lo sacas acá, lo pones. Hay unos derechos mínimos que tienen los presos, ¿no? Entonces, si a Vizcarra lo trasladaron a Ancón, porque sí le correspondía Lurigancho, y si no Lurigancho a Ancón, ¿por qué lo regresan a Barbadillo ayer? Sin mayor explicación tampoco, ¿ah? Ya se modificó la directiva. ¿A qué están jugando en el gobierno? ¿Ah? En serio. Armarle el caso a Vizcarra. Ya se lo armaron, ¿ah? Aunque lo regresen a Barbadillo, ya se lo armaron. Ay, Dios mío. Pero el asunto es que Santibáñez, de su tema, ni una palabra. Y finalmente, $180.000 por otros ilícitos. Al menos $180.000. Ay. De esto, en fin, 160.000 son lo de la mina. 160.000 son negociación privada vinculada a la recuperación de la mina a través de un operativo policial. Y los otros 20.000 son la coima que pagó aparentemente el ex jefe de la Policía Nacional del Perú, Gregorio Villalón Trillo. ¿Ok? Hay chats, testigos, etcétera, ¿no? En este caso de los generales hay una conversación donde se pregunta ya, ¿pero a quién dejamos? ¿A Villanueva o Villalón? Y dicen, no, a Villalón, ya, que pague. Ahí nomás hay $180.000. Más el $1.000.000 en las órdenes de servicio para defender a los policías. Órdenes de servicio que tuvieron que adaptarse, cambiándose los términos de referencia, para contratar al abogado que había señalado ya Santibáñez. Soy inocente, ha dicho Santibáñez. No, bueno, han dicho sus colegas en el gabinete. Absolutamente inocente. Dina Boluarte salió, por supuesto, a atacar a la Fiscalía, ¿no? Acá tenemos la nota, por favor, ¿no? Primero Nicanor. Nicanor apareció en la noche y dijo que era un abuso del poder, que él no conoce a nadie, su abogado también decía lo mismo, yo no soy parte del proceso, no tengo ninguna imputación, han allanado mi casa, se supone que soy un tercero. El tema
de nuevo repitió la misma frase de Dina Boluarte, armar un muñeco. El tema es que toda esta organización, la que lidera Santibáñez, le comenzó a hacer servicios a Nicanor Boluarte. Reitero, inventarle un arraigo laboral a todos los que están implicados acá. Por eso era una persona sobre la cual la Fiscalía está ejerciendo actos investigatorios para ver cuál es su nivel de responsabilidad en este caso. Por si acaso, no es una víctima pasiva. Y luego, ¿qué pasó? La señora presidenta, de nuevo, se volvió loca con el tema. Atacó a la Fiscalía. Por la prensa me enteré que por segunda vez allanan el domicilio del doctor Nicanor Boluarte. No estamos muy seguros, ¿ah? Porque este apresuramiento del sábado a nombrar a Santibáñez, ya con una orden judicial que ya estaba emitida, claro, se emiten en secreto, ¿no? Pero, a ver, como dice ella, voy a leer lo que dice. Por la prensa me enteré que por segunda vez allanan el domicilio del doctor Nicanor Boluarte Segarra, mi hermano, por un hecho dizque una organización criminal cuyos integrantes que están en esta investigación no se conocen los unos a los otros. No tienen que conocerse los unos a los otros, para una organización criminal. Es claramente otro muñeco armado por algunos fiscales que impunemente fabrican carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico, menos penal. Desde acá le mando a mi hermano mi solidaridad, pero también mi abrazo fraterno, mi respeto por la valentía que demuestra. A ver, su hermano estaba organizándose un arraigo falso. No tiene que conocer a todos, tiene que conocer a Santibáñez. Y tiene que conocer a este señor Percy Tenorio, cuya oficina visitaba por lo menos 7 veces. Y eso está acreditado. Además hay el caso de los Huayques en la sombra. Ese es otro caso. Muy bien, Dina Boluarte decidió que se va a vengar. Que acá nos tenemos que retirar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es lo primero. Y ayer, en esta misma ceremonia de reconocimiento, la reincorporación de Tacna al seno de la patria, hoy día es 28, feliz día de Tacna, señaló no solo el tema de la Fiscalía y su hermano, sino que se inicia un plan. Ella no dijo que nos vamos a retirar ni que vamos a denunciar el tratado, no dijo eso. Vamos a escuchar exactamente lo que dijo. En este día que precede el retorno de Tacna al suelo patrio, quiero anunciarles que mi gobierno está preparando un proyecto de ley de la soberanía nacional. El propósito de esta norma es otorgar el marco jurídico normativo que permita su defensa en el contexto de los deberes esenciales del Estado establecidos en el artículo 44 de la Constitución Política del Perú. Somos conscientes de que han surgido nuevas amenazas contra nuestra soberanía y es imperativo que el Estado se defienda, no solo en términos de integridad territorial, sino también en la plena aplicabilidad de nuestra Constitución y de nuestras leyes. Repito, no vamos a permitir que organismos internacionales o intereses ajenos a nuestra voluntad nacional interfieran en nuestras decisiones soberanas. Ante ello, bajo el marco constitucional, se requiere de una norma que amplíe los alcances de este concepto jurídico a la realidad contemporánea, de modo que el Perú afirme, sin ambigüedades ni concesiones, su derecho a decidir su propio destino. A ver, ¿a qué se refiere la señora presidenta? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho en el caso Barrios Altos y La Cantuta que no proceden ni indultos ni amnistías contra violadores de derechos humanos. ¿Ok? El Perú está sometido a esa decisión soberanamente. Y vamos a leer qué dice la Constitución, porque ya nos mencionó ahí el artículo 44.
Deberes del Estado. Todavía no, eso no es la Constitución, por favor, eso es el decreto supremo. Vamos a leer la Constitución primero. Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Estos deberes los está cumpliendo el gobierno de Dina Boluarte, sobre todo en garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. No. Ok. Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía. Muy bien. Pero si ustedes, la misma Constitución, ¿no es cierto?, miran el artículo 55, dice, de los tratados. Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. El Pacto de San José, ¿ok?, que se aprueba en 1968 y que es parte del ordenamiento jurídico peruano desde 1979, es parte del ordenamiento jurídico peruano. No es un sometimiento a un organismo internacional. Se llama justicia supranacional, porque es parte de nuestra justicia, es nuestra. No es un agente extranjero. Y Dina Boluarte debería saberlo, porque ella tiene un libro publicado, solamente se publicaron 6 ejemplares, para postular al cargo de empleada de RENIEC, que habla de eso, de los organismos de protección de derechos fundamentales. Uno está en la Corte y la Comisión, que son parte del Pacto de San José. Pero tenemos la Corte Internacional de Justicia, la Haya, por ejemplo. Tampoco ya no nos gusta. Ni la Corte Penal Internacional, tampoco nos gusta. El Perú, soberanamente, con muchísimos otros países del mundo civilizado, adoptan esa jurisdicción. Es nuestra, no es extranjera. La Corte podría quedar en San José, queda en San José de Costa Rica, y la Comisión en Washington podría quedar en Lima. Es nuestra jurisdicción. ¿Quieren denunciar el tratado? Bueno, van a necesitar trabajar un poquito. Les voy a explicar cómo se hace para que todos lo tengan claro. La denuncia de los tratados es potestad del presidente de la República, con cargo de dar cuenta al Senado. Esta es la Constitución ya modificada. En el caso de los tratados sujetos a aprobación del Senado, que es el caso del Pacto de San José, la denuncia requiere aprobación previa de este. Previa. Entonces, necesitamos en primer lugar que haya un Senado. Salvo que el Congreso ahorita apruebe salirnos del Pacto de San José, a solicitud de la señora presidenta. No creo que se necesite 2 legislaturas, ¿ok? Los tratados deben ser aprobados por el Senado, cuando se habla de aprobación, con el voto de más de la mitad del número legal de sus miembros antes de su ratificación por el presidente de la República, siempre que versen de las siguientes materias. 1. Derechos humanos. También deben ser aprobados con la misma votación los tratados que crean o modifican, suprimen tributos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero para derechos humanos, soberanía, dominio e integridad del Estado, defensa nacional y obligaciones financieras del Estado, necesitas el voto de la mitad más 1 de los miembros del Senado, y puede ser hoy el voto de la mitad más 1 de los miembros del Congreso, antes de que sea aprobado por el Ejecutivo, ratificado por el Ejecutivo. ¿Eso qué quiere decir? Que si quieren denunciar el Pacto de San José, el mecanismo de denuncia es el mismo, solo que a la inversa. Primero, el Senado tiene, o el Congreso tiene que aprobar la denuncia y luego la ratifica la señora presidenta.
por razones del tratado mismo, del Pacto de San José, una vez que tú lo denuncias, durante un año se reciben todas las denuncias y se siguen trabajando y tramitando, y el Perú sigue sometido a la jurisdicción de la Corte. Un año más. Para que no te escapes, pues, ¿no? De lo que se te viene. Estamos ahí. Y hoy en la mañana, la señora presidenta publica lo siguiente. El Ejecutivo publica por defensa una resolución ministerial, esto es el Ministerio de Defensa, que crea el grupo de trabajo multisectorial para analizar, claro, de carácter temporal, ¿no? Como el objeto, claro, de formalizar una propuesta de proyecto de ley de soberanía nacional. Parece ser que las Fuerzas Armadas se cansaron de que las agarren de idiotas. El Congreso ha sacado 2 leyes, la de prescripción y la amnistía, que son inaplicables. Entonces le han dicho, bueno, señora, ¿cómo es? ¿No? Y muy allanadita, la señora presidenta ha hecho comisión. Hagan un grupo de trabajo, preparen un proyecto de ley en defensa de la soberanía. ¿Cuál defensa de la soberanía? Ninguna defensa de la soberanía. En ataque concreto y directo a nuestros derechos fundamentales. Al derecho que tiene todo peruano de recurrir a una instancia supranacional para que le arreglen un problema que el Estado peruano le está vulnerando. Tiene 60 días la comisión. Y esa comisión va a formular un proyecto de soberanía. ¿Necesitamos ley de soberanía? ¿Necesitamos eso? No. Esto es para denunciar el pacto. Reitero, necesitan la mitad más 1 del Congreso más la ratificación del Ejecutivo. La mitad más 1 del Congreso yo creo que la tienen. Keiko Fujimori lo dijo en el chat de la mototaxi hace muchos años. Es muy importante salirnos de la Corte Interamericana. Muy bien. Ahí nomás, y Acuña lo va a apoyar. No les digo, pues, renovación de todas maneras, ¿no? Ahí se van todos se van a trepar, hasta Avanza País, Somos Perú, la izquierda, o sea, de Perú Libre, de todas maneras. Así que creo que la jurisdicción de la Corte tiene los días contados. Por lo menos esa es la intención de Dina Boluarte, aunque algunos de sus ministros han dicho que no, bueno, tendrán que renunciar. Pero cuando lo ratifique la denuncia del tratado de Dina Boluarte, tendrán que renunciar sus ministros. Los que no están de acuerdo. Pero a eso vamos. A eso vamos, ya está anunciado. Dina Boluarte ha perdido el juicio crítico. Es una barbaridad lo que está haciendo. Tan salvaje como mandar a Vizcarra Ancón, igual de salvaje. Pero en eso estamos.